Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Martínez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia en el programa de Gestión Deportiva en el curso de Fundamentos Sociológicos y Antropológicos. Para el día de hoy voy a exponer la relación entre deporte y construcción de identidades. La identidad se constituye a partir del sujeto con su entorno y con los otros. Esta afirmación solo refiere a la construcción del sujeto en lo social. La identidad no hace referencia a la esencia del ser. La identidad no es algo dado, no es fija. La identidad es un gran conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los diferencian entre los demás. La identidad se da a partir de un gran sentido de pertenencia, de la identidad con personas que cuentan una historia o comparten un territorio. Esto los motiva a trabajar en pro del bienestar de un colectivo. Identidad nacional, una cuestión de imaginaria. El imaginario nacional es un identitario social. El imaginario nacional requiere de una cierta configuración de características históricas, imágenes y hitos sociales y culturales que nos permitan colectivamente ser nación e identificarnos de otras naciones. El fútbol imaginario nacional. El fútbol, según Albarcés, ha logrado crear y fortalecer el imaginario nacional en tiempos donde no existían formas de hacer sentir ese amor por el imaginario nacional. Las narrativas eran débiles y no lograban acoger al grueso de la sociedad, donde existía un vacío que el fútbol llegó a ocupar. Fue tan fuerte el imaginario nacional que era casi que obligatorio ser hincha de la selección donde participaban sus compatriotas, y era obligatorio apoyarlos en sus triunfos y derrotas. La enseñanza de las ciencias sociales como identidad nacional. Las ciencias sociales, la religión y la ley fueron las primeras metodologías que se implementaron en las escuelas donde se preparaban los nuevos ciudadanos con el fin de crear identidad nacional. Las ciencias sociales buscaba dar a entender el territorio donde cobraría vida la nacionalidad, la ley como fuente de orden y gobernabilidad, la religión como modeladora del alma nacional y el lenguaje castellano como vaso comunicante entre la población. Antecedentes. Crónicas de dos empates con sabor a victoria. Chile de 1962, el debut de la selección Colombia en el primer mundial de fútbol, un hecho casi histórico para el deporte colombiano. Tras haber sido derrotados por Uruguay 2-1, la selección mantenía los ánimos y grandes expectativas para el partido que se avecinaba contra la Unión Soviética. Tras el partido, que empataron 4-4 con Unión Soviética, lograron la clasificación al Mundial. Este 4-4 sentaría las bases para la historia del deporte colombiano, donde se empezaría a sentir la potencialidad del fútbol en la identidad de una nación. Tras esta gran hazaña, la política se instrumentalizaría con el deporte, y no tardarían los discursos de agradecimiento por parte de los dirigentes del país, lo que elevaría aún más y fortalecería aún más la identidad nacional. Tras haber clasificado y haber sido derrotados por Yugoslavia 5-0, la selección retornó al país, donde fue recibida con caravanas, banderas y discursos, por agradecimientos a esta gran hazaña lograda en Chile. Conciencia interna del tiempo, el 5-0 hace 20 años. El triunfo de la selección Colombia en el Mundial de 1963 dejaría una huella histórica en el deporte colombiano y en la historia de un país, pues este triunfo daría el paso a la nueva época del deporte colombiano en el mundo. Este 5-0 que se convertiría en el símbolo que sintetiza el espíritu de la nación, dado la perseverancia, la lucha y el trabajo en equipo que traería grandes logros para un país de tres colores donde el rojo pareciera ser el más abundante. Este 5-0 que se catapultaría en los libros de historia como uno de los hitos más importantes de la selección tricolor Colombia. La peor derrota de la historia. El grafito 7 de septiembre. Así recordaba el inicio de la etapa negra después de la derrota de 5-0 frente a la selección Colombia. Futbolísticamente hablando, este no fue un partido cualquiera. Fue una de las derrotas de las potencias mundiales en su casa y complicándole la clasificación a uno de los mundiales, constituye una de las peores derrotas de la historia del albiceleste. Imaginar la nación 20 años después. Luego de la derrota de la selección
Colombia a Argentina 5-0 en el Mundial de 1994. 20 años después se sigue recordando esta gran hazaña por la tricolor. La idea principal del texto tiene como fin resaltar el éxito de la selección Colombia en los diferentes mundiales del mundo, destacando el Mundial de 1994 donde derrotó al albiceleste 5-0, que ha sido una de las peores derrotas que ha sufrido la selección de Argentina. Las ideas secundarias consisten en analizar cómo el fútbol transformó la identidad de las personas a partir del Mundial de 1994. Contar las diferentes problemáticas que se vivían durante las celebraciones de los éxitos de la selección Colombia y las problemáticas que se presentaban como en 1994 donde hubieron heridos, riñas y peleas. Dar a conocer que el imaginario nacional creció y se fortaleció a partir del fútbol y de las diferentes hazañas logradas por la selección Colombia. ¿Cómo se utilizó el concepto de identidad en el texto? El concepto de identidad se utilizó de la siguiente manera: imaginario nacional, hincha o monumentalización. Mi posición crítica frente al texto es que tiene una estructura bien fundamentada, ya que se escogió uno de los deportes más fuertes del mundo y se empezaron a hacer tablas comparativas con las fechas en las cuales la selección logró grandes triunfos y logró fortalecer el imaginario nacional. Esto le permitió al escritor hacer tablas comparativas y analizar qué tipo de situaciones se presentaban en diferentes fechas y de esta forma desarrollar este artículo tan interesante que nos deja muy claro que el imaginario nacional en el deporte ha crecido con mucha fuerza. Muchas gracias.